Buenas noches. Se acaba de anunciar la renuncia del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y su reemplazo por el actual ministro, quien era el ministro del Interior, Guillermo Francos. La verdad que creo que la noticia en sí es buena porque resuelve un problema que se estaba gestando en los últimos días de una mala manera, porque la verdad que no hay que tratar mal a los funcionarios, a la gente, y sobre todo a alguien de esa jerarquía. Digamos, somos poco conscientes de la jerarquía que tiene, porque todos los presidentes han elegido a sus amigos como jefe de gabinete, y la verdad que el jefe de gabinete en la Argentina tiene una jerarquía constitucional muy importante. Es el jefe de la administración pública y el responsable de ejecutar el presupuesto nacional. Estas son las enormes funciones que tiene el jefe de gabinete, además de tener una aceitada relación con el Congreso. Últimamente vieron ustedes que había información de que el presidente pasaba por el lado de él, no le daba la mano, estuvo en la catedral así, en Córdoba también. Estas cosas, cuando andan mal, se tienen que resolver cuanto antes. Se tienen que resolver cuanto antes. Es cierto que Posse es una creación de Milei. Posse no tenía ningún antecedente en la política. De hecho, él se va con una promesa cumplida, que se la escuché yo, que dijo: yo nunca voy a dar un reportaje al periodismo. Nunca dio un reportaje al periodismo. Nunca. Él era un ejecutivo de segunda línea de la empresa de Eduardo Urnequian, de América, la dueña de los aeropuertos, o la que gestiona los aeropuertos. Es decir, no era un político, no sabía de política. Sí designó a muchos funcionarios que estuvieron sobre todo en la segunda línea. Por supuesto, a los ministros los designó el presidente Milei, pero a la segunda línea muchos los designó Nicolás Posse. Entre ellos al jefe de los servicios de inteligencia. Y hay versiones que dicen que aprovechaba esa cercanía con el jefe de los servicios de inteligencia para investigar la vida de los funcionarios del gobierno. Yo me pregunto cuándo, porque esto viene de toda la vida, cuándo los servicios de inteligencia se van a ocupar de la seguridad de los argentinos y van a dejar de meter las narices en la política, ya sea en la oposición o en la propia, en lo que fuera. Por otra parte, la designación de Guillermo Francos, a mí me parece que el presidente decidió poner una apuesta, apostar por la política. Guillermo Francos es el ministro más político que tiene, es un hombre que habla con todo el mundo, es un hombre que ha conseguido cosas, consiguió aprobar en la Cámara de Diputados la ley Bases y está trabajando mucho en el Senado por eso. Yo creo que este es el dato más importante. Saca a un técnico, el presidente Milei saca a un técnico que su único pasado era haber sido ejecutivo de segunda línea de empresas, y pone a un político con mucha experiencia política. Y ojo que el jefe de gabinete tiene que rendir cuenta una vez al mes al Congreso, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados. Hace poco lo hizo Nicolás Posse por primera vez en 5 meses. La Constitución dice una vez al mes, ojo. Pero la verdad es que se veía que no tenía experiencia. Y Guillermo Francos fue legislador mucho tiempo, es decir, que el Congreso no le es un lugar ajeno. Así que me parece que es una buena noticia y el cambio también es bueno. Vamos a hablar de otro tema que se habló mucho en estos días, que se está hablando ahora, que es el tema de los dirigentes piqueteros. No se está hablando de los piqueteros, se está hablando de los dirigentes piqueteros. Y por la presión que ejercen sobre la gente que ellos supuestamente deben proteger o dicen proteger. Hay dos cosas
de los piqueteros que sabemos, de los dirigentes piqueteros que sabemos hace mucho tiempo. Una es que tienen cierta simpatía por el kirchnerismo. A ver, obviamente hay movimientos piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero, que tiene un partido, el Partido Obrero, que tiene legisladores. Pero me estoy refiriendo a las grandes corrientes nacionales. Si hay alguna simpatía, la tienen más cerca del kirchnerismo que de cualquier otra. Esta es una cosa que sabemos. La otra que sabíamos, porque hubo muchas investigaciones periodísticas, en televisión, en diarios, es que los dirigentes piqueteros a su gente, a esa gente que ellos dicen proteger y representar, les tomaban asistencia en las marchas multitudinarias, y por eso eran multitudinarias, porque si no iba, les sacaban el subsidio. La otra cosa que hacía era obligarlos a que parte del subsidio se los entregaran a los movimientos sociales para financiar los movimientos, los partidos políticos. Es decir, era a toda luz una extorsión, a toda luz una extorsión. Uno se puede preguntar por qué la gente aceptaba esta clase de chantaje. ¿Por qué la gente aceptaba esta clase de chantaje? Y la verdad que la respuesta hay que buscarla en la situación social de la Argentina. Este país tiene hace mucho tiempo, yo diría desde la crisis del 2001, un nivel de pobreza muy alto. Ahora estamos entre el 40 y el 50 en los últimos años. En los mejores momentos estuvimos cerca del 30%. Es muchísima pobreza para un país que históricamente no tuvo pobreza o tuvo una pobreza insignificante. Cuando hay ese nivel de pobreza, cualquier cosa que hagan los dirigentes piqueteros es posible. Ahora, ¿qué son los movimientos piqueteros? Y ahí viene una pregunta de fondo, porque la representación social se agotó para esta gente que representan los piqueteros, porque no es gente que trabaja, no está afiliada a un sindicato, no tiene grandes referencias. Ellos representan, los dirigentes piqueteros, a los que no tienen representación, a los que trabajan en negro. Hay mucha gente que prefiere trabajar en negro para no perder el subsidio social. Y a mí me extraña que en este país se habla del trabajo en serio como si esto fuera algo normal, y es una gran ilegalidad. Acá pasan economistas que dicen, bueno, obviamente dan el dato cierto, el 40% de los trabajadores trabajan negro. Vienen los políticos y dicen hay que hacer la reforma laboral para tratar de que todos los que trabajan en negro, que son el 40%, vuelven a decir, pasen a blanco. Y obviamente el trabajo en negro tiene una justificación, digamos, el comercio, la pequeña empresa, que si tiene que pagarle a todo en blanco, tiene que cerrar las puertas, por la enorme carga que tiene. Por eso la reforma laboral es necesaria, si este país quiere tener otro destino. Los únicos que no hablan de los que trabajan en negro, los únicos que no hablan de los que trabajan en negro son los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales no hablan. Esto es la prueba de que a ellos solo les importa conservar sus privilegios. Y los afiliados, que son los que trabajan en blanco. Todo el mundo, yo vuelvo a decirle, todo el mundo habla en público del trabajo en negro, y los dirigentes sindicales no hablan de ellos. No hablan de ellos. Yo creo que además, durante mucho tiempo, la política le dejó hacer a los dirigentes piqueteros lo que ellos quisieran.
sinceramente. ¿Por qué? Porque existía el temor, el famoso temor al muerto, ¿no? Que si reprimían podía haber un muerto. Y este temor lo tuvo tanto el kirchnerismo como el ex jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta. Y la conclusión fue que los piquetes se hicieron los dueños de la capital. En el gobierno de Milei eso cambió. Y ese cambio lo está ejecutando Patricia Bullrich. Y la verdad que si uno compara lo que pasaba hace un año y medio, con lo que pasa ahora en las calles, es muy distinto. No hay corte de calles, no hay corte de autopistas. Y si hay, son muy condicionadas, digamos. Paralelamente se iniciaron 2 causas judiciales, precisamente por lo que hablábamos al principio, por extorsión y amenazas. Esas denuncias fueron hechas precisamente por el ministerio de Bullrich, después de muchos llamados telefónicos a un teléfono que había dado la ministra Bullrich, para que anónimamente la gente pudiera denunciar circunstancias, dar nombres, dar lugares, dar hechos. Ahora se agregó algo nuevo, que es que se difundió que el gobierno tiene 5.000 toneladas de alimentos no perecederos, obviamente, o no inmediatamente perecederos, y que no los distribuye. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, dijo que esa cantidad de alimentos la tiene reservada para cuestiones de emergencia. Y se metió en el medio Juan Grabois, que es un dirigente piquetero, que no está todavía mencionado en las causas judiciales, y dijo y pidió a la justicia que le exija al gobierno que entregue cuanto antes esos alimentos. Hoy la justicia, juez Casanelo, no exigió al gobierno que entregue esos alimentos, pero sí le exigió al gobierno que en 3 días le informe cuándo va a distribuir esos alimentos, qué fechas de vencimiento tiene, dónde están. Yo me pregunto, a ver, ¿un juez tiene que meterse en la administración de la ayuda social? Es probable que esos alimentos, algunos de ellos, tengan fecha de vencimiento y se venzan antes de que lo entreguen. Y entonces sí se podrá iniciar una causa penal contra el gobierno por la mala administración de esos recursos. Pero el juez no puede, ni Grabois puede pedirle al juez que le ordene al gobierno la distribución de alimentos, ni el juez puede ordenar que el gobierno le informe cómo va a distribuir los alimentos. Este es el gobierno de la justicia, entonces. De este tema de Grabois y voy a hablar con Ramiro Marra, que ya está en el estudio. Pero quiero decir, por último, que creo que todo esto, lo judicial, las denuncias, la sospecha, puede empezar a un eclipse de los movimientos sociales y de los piquetes. Y hay un ejemplo que es el de Milagro Sala en Jujuy. Era la dueña de la protesta no en Jujuy, en el norte argentino. Cuando se empezó a saber lo que hacía Milagro Sala, su movimiento desapareció. Esta es la verdad. Entonces yo no descarto que esto está pasando en la justicia, porque esta es la novedad. La justicia está actuando en un tema que los conocíamos todos. Que esta intervención de la justicia termine con el eclipse de los piquetes y los movimientos sociales tal como los conocemos. Obviamente no podemos decir que esto va a ser definitivo porque tenemos, lo que decía al principio, el nivel de pobreza que tenemos. Y eso hace insegura cualquier
cualquier pronóstico, y seguro cualquier pronóstico del futuro. Después de una breve pausa, Ramiro Marra. Auspician desde el llano. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. ¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Tigre, municipio. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Bien, como les dije, estoy con Ramiro Marra, legislador de la Capital por la Libertad Avanza. Ramiro, la primera pregunta tiene que ver con la noticia de hoy. ¿Qué opinás de la renuncia de Nicolás Pose, jefe? Bueno, gracias por la invitación y bueno, entusiasmado con que Guillermo pase a tener un rol tan importante como el de jefe de gabinete. Francos. Exactamente, Guillermo Francos, quien es una persona de mucha confianza de Javier y que hizo un excelente trabajo durante todos estos meses como ministro del Interior, donde logró consensos, donde fue trabajando en base a la construcción de políticas con otros espacios políticos, que seguramente es un desafío que le toca a este gobierno por lo que viene. ¿Vos crees que, a ver, yo lo veo a la decisión de hoy del presidente y digo, a ver, desplazó un técnico ejecutivo y puso un político. Me parece que es una apuesta a la política del presidente. ¿La ves así vos? Yo creo que nuestro espacio político siempre apostó a la política. Por algo hicimos un partido político. O sea, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por supuesto, estamos estableciendo los diálogos correspondientes para llevar a cabo las políticas públicas. Eso, una apuesta al diálogo político. Creo que el presidente el 1 de marzo, cuando dio su discurso ante la Asamblea, fue claro. Dijo, yo quiero un pacto, quiero ir a consensos, quiero encontrar puntos de acuerdo en base a las ideas que votaron los argentinos. Y a partir de ahí es que se tiene que trabajar. De eso estamos totalmente convencidos. Bienvenidos sean todos los que entienden que el camino correcto para la Argentina son las ideas de la libertad. ¿Vos creés que va a haber pacto de mayo? Yo creo que, de junio, de julio, como fue. Yo creo que va a haber un pacto, porque ya lo hicimos los argentinos y ahora hay un gran desafío que lo tiene que hacer la dirigencia política. La dirigencia política y otros referentes sociales, sindicalistas, empresarios, que también tienen que entender el nuevo rumbo que decidimos los argentinos cuando fuimos a votar. Estaba hablando recién de un amigo tuyo, de Juan Grabois. Pero hoy el juez Casanelo tomó una decisión en base a una denuncia de Grabois, que le obliga al gobierno a que en 3 días le informe sobre estas 5.000 toneladas de alimentos. Sí, preocupante que la justicia quiera intervenir así sobre decisiones del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo y el presidente fueron muy claros. Independencia de poderes. Y como lo planteaste vos, está muy bien, están esos alimentos para una situación de emergencia y después hay alimentos que fueron mal comprados de manera innecesaria, como esa cantidad enorme de yerba mate. Que la justicia venga a decidir cuándo hay que repartirlo simplemente, porque un dirigente político... Esto se compró en el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, un dirigente político de otro frente que fue candidato a presidente pone
pone la discusión sobre nuestra cancha cuando sabemos que la responsabilidad de todo lo que está pasando con el reparto de las bolsones de comida es por parte de las organizaciones sociales que muchas las representa Juan Grabois. Eso también te quería preguntar. ¿Cómo ves todo este proceso? Que yo lo decía recién, hubo muchas investigaciones, pero acá la novedad es que la justicia está actuando. Pero a mí lo que me extraña es que los dirigentes sindicales piqueteros hayan actuado con tanta impunidad durante tanto tiempo. Mira, vuelvo a los inicios de la Libertad Avanza. Una de nuestras principales luchas eran los piqueteros. Nosotros dijimos, vamos en contra de los piqueteros. Mejor dicho, de los dirigentes piqueteros, de los líderes piqueteros, porque hay mucha gente que era víctima. Okay. Lo veíamos en las notas periodísticas. Yo que trabajo hace mucho tiempo en el centro, convivía con los piqueteros y veía que había familias que las estaban obligando a ir. Teníamos que terminar con eso y había una dirigencia política que era cómplice porque terminaba negociando todo el tiempo. Cedían ante las extorsiones. Entonces terminaban siendo cómplices. Nosotros dijimos, acá con nosotros no hay margen. No hay lugar para el diálogo con alguien que se abusa de otros ciudadanos. ¿Cómo quedaste con Grabois después de la discusión intensa que tuviste en los últimos tiempos? Mal, pero no por una cuestión personal. Por una cuestión de lo que él hace y lo que yo creo que es correcto. Él lo que hace es jugar con la pobreza, hacer política con la pobreza. En cambio, desde mi punto de vista y desde la Libertad Avanza, nosotros queremos generar riqueza. Queremos que todos sean más ricos. No que todo el tiempo se hable de pobreza y que haya gente que se abuse de eso como lo hace Grabois y todos sus amigos. Vos fuiste a la oficina de él, ¿no? ¿O a la casa? No es de él, es de todos nosotros, pero la usa él. Porque ¿Cómo es eso? Es un bien del Estado, que se le fue cedido. ¿Se le fue cedido como propiedad o cedido por un tiempo? Es cedido para que pueda hacer todo lo que hace partidariamente. Queda acá un par de cuadras, es enorme, es casi toda una manzana. ¿Y eso lo maneja todo él? Maneja 28 cooperativas ahí, que reciben subsidios, concesiones, contrataciones directas. Todo el tiempo viviendo del Estado en nombre de los pobres cuando ningún pobre lo votó a él para designar ese tipo de recursos. Para eso está la democracia. Él fue candidato a presidente y perdió. O sea, no tiene por qué estar administrando los recursos de todos. ¿Te llamó después que vos fuiste? No tiene mi teléfono. O yo no tengo el de él. No me interesa tener diálogos, porque eso es lo que muchas veces la dirigencia política fracasó. Teniendo diálogos con este tipo de personas que viven de hacer un delito. Cortando calles, extorsionando, abusándose a partir del poder político en tener privilegios ante los subsidios. Entonces no hay que tener un diálogo con ciertas personas. ¿Vos crees que esto va a terminar con los piquetes? Están terminando los piquetes. Hay muchos menos, casi inexistentes. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad están teniendo la potestad de poder hacer su trabajo. Antes no eran acompañados por los gobiernos de turno y los dejaban cortar la calle. Bueno, había un miedo al muerto, como yo lo decía. Eso era lo que paralizaba a todo el mundo. Sí, me parece que era una estrategia de ellos de victimizarse, de ponerse en un lugar donde no le correspondía, porque en la Argentina hay mucha gente que sufre de hambre y ellos se abusaban de eso. Los obligaban a ir. Por eso esos listados de asistencia que se están mostrando tanto, que llaman tanto la atención, pero que todos sabíamos que estaba pasando. Porque cuando los medios iban con un cronista, se lo decían al cronista, no, yo estoy acá haciendo una suplencia. Y nadie actuaba. Ahora, ¿qué pasó? Las fuerzas de seguridad actúan impidiendo los cortes de calle y después las denuncias correspondientes para hacer las investigaciones de lo que estaba pasando con la administración de esos fondos. El año que viene hay elecciones y, entre otras cosas, se elige, vos sos de la capital, sí. Se elige el senador por la capital. ¿Vos crees que la Libertad Avanza ya tiene una estructura como para encarar las elecciones del año que viene? No creo que lo importante sean las estructuras como se conocen tradicionalmente. Lo importante son las ideas. Y lo que tenemos que ordenarnos es en ideas. Bueno, que todos los que quieran. Hay que poner los candidatos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tiene que estar basado en ideas, no en rejuntes de sellos partidarios, no en rejuntes de nombres propios, sino basado en ideas. Todos los que pensamos de una manera, juntos. Y todos los que piensan de otra manera, en otro lado. Y a partir de ahí tener una discusión. No es una cuestión de ver a ver quién tiene nombres propios. O sea, es una cuestión de ver cómo piensa cada uno. Nosotros ya dijimos, somos el espacio que defiende las ideas del liberalismo. Todos los que se quieran sumar, bienvenido sea. ¿Vos crees que
Estaba viendo una encuesta los otros días que decía que el 85% de la sociedad argentina quiere cambios profundos. Es decir, que es un anhelo de cambio que va más allá de Milei. Me sumo a ese porcentaje de gente. Por eso me metí en política. ¿Cuál es el cambio que vos crees que es prioritario? Mira, le podemos poner el nombre de reformas, le podemos poner el nombre de cambio de rumbo. Cada uno lo puede concebir de una manera diferente. Yo creo que lo que se estaba buscando era un orden. Nosotros lo planteamos muchas veces desde el lado de la economía, pero también desde el lado de la calle. No queremos más que nos corten la calle. Por eso es que hoy estamos hablando de los piquetes y por eso está pasando todas esas cosas. Pero también dijimos, no queremos más inflación. Y es así como se implementó un plan económico para reducirla abruptamente en los últimos meses. Todavía queda mucho por hacer, pero las cuestiones básicas ya están planteadas. Superávit. El superávit es la base para poder construir esa construcción de una política a largo plazo. Y en ese cambio la ves a la política también, porque vos estabas hablando de la economía y de la calle. ¿La ves a la política también en ese cambio? Creo que la política que la construimos todos los argentinos, pero hablemos de la política partidaria o de los dirigentes políticos, se van a empezar a ordenar a través de ideas y no a través de conveniencias electorales. Y a partir de ahí es que vamos a poder tener discusiones mucho más profundas. Los nombres propios tienen que pasar a un segundo lugar. Y tiene que ser como tradicionalmente es en todas las partes del mundo. ¿A quién representa cada espacio político? No importa ni el nombre del espacio político. Lo que importa son las ideas. Si no, siempre vamos a caer en la trampa. Y que ahí destaco la figura del presidente que siempre puso las ideas por arriba de él. Siempre dijo, yo soy liberal. Defiendo las ideas del liberalismo. ¿Te imaginas a la Libertad Avanza haciendo alianzas con otros partidos? Con todos los partidos que defienden la ciudad de libertad, por supuesto, ¿por qué no? ¿PRO? Si el PRO y los dirigentes del PRO quieren acompañar la ciudad de libertad, bienvenido sea, como está pasando en el Congreso. Alianzas electorales estoy hablando, no fusión. Por supuesto, de eso nunca se puede estar en contra. Es ordenar la política partidaria, la política electoral. Y también hay que reconocer que los diputados del PRO acompañaron en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley bases. Y tiene un mérito eso, porque nos empezamos a ordenar en base a ideas y en base a proyectos, no en base a una cuestión electoral, porque también está el Congreso para eso, para construir acuerdos parlamentarios para poder llevar adelante las ideas que nosotros llevamos. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Crees que el Senado va a aprobar dentro de poco la ley bases? Creo que sí. Y el paquete fiscal, las dos cosas. Confío en esta dirigencia política que está empezando a verla, como decimos nosotros, que están entendiendo lo que necesitamos. Entiendo que los senadores van a entender y comprender que si no hacemos esto, lo que nos queda es volver al pasado. Y en el pasado fracasamos. ¿Crees que la designación de Franco ayuda a la aprobación de estas leyes? Por supuesto, porque es un excelente político que tiene experiencia, que sabe lo que es la libertad, sabe defender nuestras ideas y va a poder llegar a los consensos necesarios. Te agradezco mucho, Romino. Muchas gracias a vos. Gracias. Después de una pausa breve, Ricardo López Murphy. Cuando diseño, pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si salís de tu casa, ahorra apagando el piloto de los artefactos a gas. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Bien, como les dice Ricardo López Murphy. Ricardo, a ver, ¿por qué es importante que se apruebe la ley bases y el paquete fiscal en el Senado? Que ya sería la culminación, digamos, de la ley. No, la culminación no, porque si la cambian vuelve diputado. Yo diría, hay un aspecto simbólico, que es que el sistema institucional argentino necesita demostrar que puede funcionar. Y que claro, porque hasta ahora no le ha dado una sola ley al presidente. Que los esfuerzos que hemos hecho, los que hemos tratado de que esto avance y
y hemos contribuido a la redacción y a los votos, porque juntar los votos de esa coalición variopinta que ganó 142 a 109 no es una tarea. Estamos hablando de la votación en general en la Cámara de Diputados. Que repitió los resultados de enero. En enero teníamos la misma capacidad de fuego que tuvimos en mayo, más desgastados todos. Yo creo que hay reformas importantes ahí, hay un disparate que no se debió haber hecho, que era derogar el impuesto a los ingresos en el segundo semestre del 23. Después de eso lo hace Massa ante las elecciones. ¿Cómo no tratar el presupuesto el 23, el 24? Eso fue una suma de disparate y de irresponsabilidades que se hicieron en el 23 que ahora hay que resolver. Muchos años de controles de precio, controles de cambio, operación en negro, lo llevan a usted inevitablemente a un blanqueo y a una moratoria. O sea, el país ha vivido con un nivel de... Bueno, acá todo el mundo habla de las operaciones en negro como si fuera la cosa más normal del mundo. Ahora, eso no surge en vacío, surge del control de cambio disparatado que desgraciadamente persiste hasta el presente. ¿Usted cree que ese control de cambio ya debió salir? Yo creo que el control de cambio es absolutamente extraño. Creo que el número, lo estuve mirando el otro día, de los 220 países que hay en el mundo, 8 tienen control de cambio. Es una anomalía. Y mejor que no le repita a los que tienen control de cambio, porque usted dice, en ese barrio no quiero estar. O sea, usted no va a querer estar al lado de los que hacen el control de cambio. El control de cambio hace mucho daño. Que en el caso argentino se agrava por el cepo, ¿no? Bueno, es que el cepo es el control de cambio. O sea, control de cambio, el cepo era más amplio todavía de lo que es hoy, y yo diría hay que rumbear para ir superándolo. O sea, acuérdense que estaban los controles de importación, ¿se acuerdan? La CIRA, todos los escándalos, las corrupciones que hubo asociados a eso. Y yo creo que todo ese mecanismo le hace daño. O sea, usted tiene que mirar. Uruguay no lo tiene, Brasil no lo tiene, Paraguay no lo tiene. Pero objetivamente, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que se levante ahora? Digo porque el gobierno dice que no. Yo objetivamente creo que sí, pero no importa. Yo digo, supongamos que usted tiene... El control de cambio genera cierto entusiasmo. Usted se siente un semidios. Usted dice quién puede comprar, quién no puede comprar. También genera corrupción, ¿eh? Bueno, nunca esa facilidad que usted diga a usted le toca tal impuesto, a usted no le toca. Imagínese si usted tiene ese poder. Usted dice, a Joaquín Morales Solá le vamos a dar la facultad de importar o exportar, pero se la vamos a negar a López Murphy, a Marra. Usted se hace multimillonario por disfrutar de las prebendas. Por eso yo tengo en principio una resistencia inmensa a todos esos controles. En principio. Ahora, usted puede tener dudas si no hay riesgos y vulnerabilidades por la fragilidad que se heredó y por las dificultades que el país enfrenta. Bueno, fijémonos postas de cómo ir cambiándolo. Digamos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que la Comisión Nacional de Valores controle los cambios? Nunca había ocurrido eso. El sistema que el kirchnerismo nos llevó es patológico, Joaquín. Cuanto antes usted se libere de eso, no le estoy diciendo que haga una cosa muy diferente a la que hace Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, los países de Centroamérica. ¿Le parece tan difícil que nosotros hagamos lo que ellos hacen? No. Digo, ¿hay alguna limitación en nuestro genotipo para que no podamos afrontar los desafíos de los países modernos? Ahora, ¿por qué, Ricardo? Y eso es muy enfermo, porque eso crea distorsiones, impuestos, extravagancias. Recién fuera de aire estábamos hablando de todos los años que usted lleva en política. ¿Por qué cree? No muchos. No, me mantengo muy joven. Sí, eso se lo nota, joven. Sí, además pujante, entusiasmado. Pero ¿por qué cree que
los argentinos siempre tratamos de ser distintos a la gente normal. No nos va bien con eso. No, pero Usted vio que hay una... Pero insistimos. Yo siempre me divertía porque ortodoxo en griego quiere decir normal. Y acá todo el mundo le gusta ser heterodoxo. Y a mí me gusta anormal. Ser anormal. A mí me gusta ser normal. A mí me gusta hacer lo que hace Uruguay, lo que hace Chile, lo que hacen los países avanzados. Yo miraría los ejemplos. Y si usted, los países escandinavos, los países Australia, Nueva Zelanda, Canadá, esos son los modelos que yo miraría. Yo no miraría jamás a Corea del Norte, a Bielorrusia, a Irán, a los estados teocráticos, a Cuba, como es una tragedia inmensa. La más grande tragedia de Latinoamérica es Cuba. Sí, sin duda. Pero sí, digo, porque es la más larga, además. No solo larga, sino plena de asesinatos, homicidios, brutalidades. Algo tan enajenante que yo no pude nunca concebir. Eso sí revela mi importante edad, para decirlo de una manera generosa. No pude concebir por qué durante tantos años muchos de nuestros intelectuales estuvieron enamorados de esa monstruosidad familiar. Bueno, sí, hay algunos que todavía siguen enamorados. Yo creo que ya la evidencia es tan abrumadora. Usted sabe que los hechos son testarudos. Los hechos son testarudos. Es difícil ir contra los hechos. Déjeme que le haga una pregunta, porque han pasado varios economistas ortodoxos, como usted dice. Pero póngalo en términos de la normalidad. Normales. No, déjeme ahí hacer lo que hacen los demás países. Lo que usted le podría explicar a Sanguinetti, a Piñera, a Fernando Enrique Cardoso. Si yo buscaría... A Ricardo Lagos. Más, yo he estado difundiendo una idea de Ricardo Lagos, de la cual hace mucho creo yo que es la propuesta que Argentina debe llevar adelante. Ricardo Lagos en el 2000 lanza el programa presupuestario intertemporal de Chile y dice: tenemos que tener un superávit de 1% después de intereses, porque Chile extrae su riqueza del subsuelo y se empobrece y recompensa eso bajando la deuda sistemáticamente. Y eso le dio a Chile una inmensa fortaleza, porque en vez de sacar ahorro de los mercados y quebrar la inversión, financiaba la inversión del sector privado. Imagínense, ellos crecieron a tasas 4 o 5 veces las nuestras. Ahí tiene la explicación por qué la pobreza de ellos bajó del 60% a 8% y la nuestra no solo se mantuvo en números elevados, sino que ha saltado a números que nosotros tenemos que estar avergonzados de lo que ha pasado. Hemos sido una catástrofe. Aparte de la catástrofe, es esas ideas disparatadas que tenía Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerda cuando ella hablaba bien del déficit? El déficit es... Sí, claro. El déficit, olvídese de la cuestión monetaria, déficit es desahorro. En un país que no tenía inversión, ella promovía el desahorro. Bueno, hubo también políticos que hablaban de que un poquito de inflación venía bien. Bueno, esa idea yo creo que fue muy negativa en la historia de la posguerra. Fíjese que los europeos encontraron un camino, yo diría un atajo, para superar eso, que fue crear el euro, que fue copiarse del Bundesbank. El Bundesbank, los alemanes lograron tener... El Banco Central Alemán. Y tuvieron un éxito extraordinario. Y usted vio que el Banco Central Europeo está también en Frankfurt. Claro. Y hace lo mismo que los alemanes. Digo, ¿no le parece que Alemania es un país decisivo? Bueno, pero ¿no le parece que hacer las cosas bien nos vendría bien? Así es. Yo siempre creí que un orden monetario apropiado, un orden fiscal apropiado, con superávit, regulaciones abiertas al mundo, una economía abierta y competitiva, donde pudiéramos ingresar vigorosamente al mundo con todos nuestros recursos, sería una economía muy próspera, porque fíjese una cosa que yo narraba en una conferencia: las industrias exportadoras nuestras son mucho más utilizadoras de mano de obra que las industrias sustitutivas de importaciones. Claro. Tendríamos una demanda laboral extraordinaria, y yo creo que no hay mejor política social que el empleo en blanco. Muchas gracias, Ricardo.
Le agradezco mucho. Una pausa y Alejandro Caterva. Bien, como al principio les decía que la versión era que Nicolás Pose se había ido porque él tenía mucha influencia en los servicios de inteligencia y se había metido con la vida de funcionarios del gobierno. Bueno, acaba de renunciar el jefe de los servicios de inteligencia, el señor Sívori, a quien él, Nicolás Pose, había nombrado. Así que esto confirma un poco las versiones. Estoy con Alejandro Caterberg, que hay una encuesta de poliarquía de los últimos días que dice que el presidente conservó un muy buen porcentaje de votos, porcentaje de simpatía popular, 54-55%. La pregunta que quiero hacerte es ¿por qué? Esa pregunta En medio de semejante situación económica, el presidente conserva la simpatía que tiene. No es original tu pregunta, Joaquín. No. Gracias por la invitación. Ya, primer dato. Es cierto, el presidente Milei mantiene en nuestros estudios un nivel de apoyo sostenido y alto. Y extraordinariamente alto no. El nivel de apoyo que hoy tiene el presidente Milei, alrededor del 55%, entre 55 y 58%, dependiendo cómo uno lo pregunta o qué indicador mide, no es distinto a lo que a esta altura de su gobierno tenía Mauricio Macri, o no es distinto a lo que a esta altura de su gobierno tenía Cristina Kirchner en su primer mandato, y es inferior a lo que tuvo Alberto Fernández con la anomalía de la pandemia, ¿no? Y también me parece que lo que tuvo Néstor Kirchner al principio. Claramente, bueno, Néstor Kirchner es un presidente que en ese sentido, en términos de opinión pública, tuvo unas características muy especiales y nunca bajó de 70%, ¿no? Era otra época con otro nivel de apoyo. Lo que quiero decir es, lo excepcional que estamos viendo con Milei no es que tenga en el quinto o sexto mes de su mandato un apoyo del 55% de la sociedad. Lo excepcional es lo que vos preguntás, no se mueve, no cae. Hace 5 meses... Claro, pero estamos en una situación económica grave. Claramente. Déjame que te diga o arriesgue algunas respuestas. ¿Y por qué además esto es importante? Porque la opinión pública, el apoyo popular, es hoy el principal ancla política que tiene este gobierno. Hay otro tipo de gobiernos que pierden el apoyo popular, pero eso no pone en riesgo su poder, ni su gobernabilidad, ni su capacidad, ¿no? Acordémonos del final de Menem, por ejemplo, ¿no? Tenía menos de 20% de popularidad, pero manejaba el Congreso, la justicia, los gobernadores. Bueno, este es un gobierno, como el propio presidente dice, el más débil en términos institucionales, tal vez de la historia. Él siempre gusta ser más de la historia, pero seguro del 83 para acá. Y entonces la opinión pública pasa a ser un eje muy importante, porque es claramente... El único... Sí, yo creo que el apoyo que tiene de Estados Unidos, pero la opinión pública es sin duda, entonces pasa a ser muy relevante la evolución de la opinión pública. Entonces, es relevante, se sostiene, la pregunta es por qué. Lo primero que uno puede decir es, la opinión pública se sostiene en la esperanza. Y la esperanza es una sensación, un sentimiento, una ilusión, una abstracción, que la gente tiene o que un conjunto de la sociedad tiene, ¿no? Cuando estamos hablando ahora, estamos hablando de... estamos hablando además que la esperanza es algo hacia el futuro, sí, que hoy no existe en la vida de la gente de hoy. Bueno, hay dos cosas para mí que están ahí atrás y que vemos en los estudios, vemos en los focus groups. Por un lado, la inflación, Joaquín, que uno diría, ¿cómo la inflación? Desde que este hombre asumió el gobierno hay 100% de inflación acumulada. Bueno, en diciembre, el 84% de los argentinos nos decían en las encuestas que veían o pensaban que se venía una hiperinflación o algo parecido a una hiperinflación. Hoy eso bajó a 24 puntos, 60% menos. El porcentaje de gente que dice que en los próximos meses los precios se van a mantener estables o incluso alguno dice que los precios van a bajar es del 44%. El valor más alto que nosotros en poliarquía, esto lo medimos todos los meses hace 25 años. Es el segundo o el tercer valor más alto de la serie y hace 20 años atrás que no se ven valores así. Entonces,
la caída de la inflación, por más que muchos economistas dicen Argentina no iba a una hiper. Bueno, sería una discusión técnica, teórica, contrafactual. Sí, pero la hiperinflación estaba en el debate público. Exacto, y la gente pensaba que íbamos a una hiper o algo parecido a una hiper. Entonces, mientras la inflación siga cayendo, yo creo que eso es algo que le va dando crédito y credibilidad a la palabra del presidente. Y lo segundo tiene que ver con el punto de origen. Tiene que ver con el terremoto político y electoral que ocurrió el año pasado en este país, el quiebre del sistema político en este país. Milei no es causa de la crisis, Milei es consecuencia de la crisis de representación, de la crisis de mal humor social, de la crisis de enojo que la sociedad tenía, y lo hablamos en este programa hace mucho tiempo, con respecto a la política, las instituciones, las élites, los medios de comunicación, los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que el fracaso de todos estos años... Bueno, ese elemento, ese quiebre, le da tiempo al presidente, yendo a tu pregunta. Entonces, cuando nosotros hicimos hace poquitas semanas unos focus groups en un grupo de votantes claves, votantes que no apoyaron a Milei en la primera vuelta ni en las PASO, pero sí en el balotaje. Bueno, en resumen, esa gente dice, el país está hecho bolsa, ¿no? Los más jóvenes dicen, nunca había una situación así. Los que son un poquito más grandes dicen, esto me hace acordar del 2001. Los que son un poco más grandes dicen, esto es el 89. Pero la sensación es, el país está hecho bolsa. 2. La culpa de que esté el país hecho bolsa, que no usan bolsa, te imaginarás, usan palabras peores o más fuertes, es del sistema político, es de la casta. 3. Este tipo, por Milei, es diferente. Y claramente es diferente y aparte hace exageración de ser diferente. Es diferente, es distinto. 4, hay que darle tiempo. Y la gente hasta el mes pasado que hicimos los focus group nos decían esto, hay que darle tiempo, esto es muy difícil, esto es muy profundo. No es cuando asumió Macri. ¿Te acordás que a Macri le decían no contaste bien la herencia que recibiste? Mentira, la gente cuando Macri asumió en términos económicos estaba mucho mejor de lo que estaba cuando Milei. La economía tal vez estaba muy mal, pero la gente, la percepción de la gente no era que estaba muy mal. Bueno, entonces ahí hay que distinguir, si querés, los equilibrios o los desequilibrios macroeconómicos de cómo la gente, de la economía cotidiana de la gente. Y el punto 5 que sale de estos grupos que hacemos, de estos focus groups, es, y la casta no lo quiere dejar. Entonces, todos estos elementos que la casta no lo quiere dejar a Milei hacer estos cambios. Entonces, estos 5 puntos parecen sacados de Santiago Caputo, si no te imaginara cuál es la estrategia comunicacional que está haciendo. Pero bueno, eso está en la percepción de la sociedad y yo creo que eso, combinado con un resultado concreto que el gobierno está mostrando, que es una caída de la inflación, y eso lo vemos en que los indicadores de inflación están mostrando niveles que no tenían en 20 años, en cómo la gente los percibe y cómo la gente cree que va a seguir evolucionando, es lo que le sigue dando tiempo. Ahora, hay una clara inconsistencia, porque mientras preguntamos esto y la imagen de Milei se sostiene, los indicadores de optimismo hacia el futuro mejoran, hay menos gente que dice que el país está mal. En noviembre del año pasado tuvimos el récord de nuestra serie en 20 años, desde el 2001-2002, que la gente decía lo mal que estaba el país. Eso está mejorando. O sea, ¿qué significa mejorando? Hay menos gente que dice que el país está mal. Hay más gente que está siendo optimista con respecto a la economía que va a haber el año que viene. Mientras todo eso ocurre, cuando le preguntamos, bueno, pero su bolsillo ¿cómo está? ¿Su economía personal cómo está? ¿Su miedo a perder el trabajo cómo está? Su confianza, la confianza del consumidor que hacemos con la Universidad de Itela, ¿cómo está? Todos esos indicadores están iguales o peores que cuando Milei asumió. Entonces acá hay una inconsistencia. La popularidad del gobierno y el apoyo a Milei corre por acá y la situación que la gente percibe en su economía diaria corre por acá. Bueno, en algún momento esto va a tener que converger. O la popularidad del presidente va a caer, o la situación económica de la gente va a mejorar, o será una combinación de ambos. Ahora, déjame que te haga una pregunta, Alejandro, porque vos hablabas recién de la aparición de Milei, o la elección de Milei, como una reacción ante lo preexistente. ¿Aparece en las encuestas algo en la política, alguien o algo que tenga algo de simpatía popular? Nada. Nada fuera de algunos dirigentes del gobierno. Javier Milei, la vicepresidenta Villarruel, Patricia Bullrich, que reconstituyó su imagen a partir de acercarse al gobierno, entonces muchos de los seguidores de Milei opinan bien de Patricia Bullrich, algún que otro ministro,
pero en líneas generales, es Schiaretti que quedó más o menos bien parado después de la elección del año pasado, pero en líneas generales los políticos nacionales siguen con el mismo esquema que el año pasado y que el año anterior, que es bronca, insatisfacción, desconfianza, negatividad hacia los políticos y hacia el sistema político y hacia las instituciones. Entonces, de hecho, cuando preguntamos quién es el opositor a este gobierno, la gente no identifica opositores. Y cuando identifica a algunos dice Cristina Kirchner o Axel Kicillof. Y si salimos de las encuestas, cuando uno ve lo que está pasando es, en términos institucionales, Argentina está peor. Está peor porque hay menos diálogo, está peor porque hay mayores niveles de confrontación, está peor porque la principal coalición no peronista de la historia de este país se quebró y explotó. Está peor porque, Juntos por el Cambio, porque los pedazos de esa coalición están todas enfrentadas entre ellos. Hemos visto lo que pasó adentro del PRO en estos últimos días, el radicalismo dividido, el kirchnerismo que se pelea, el hijo biológico y el hijo político de Cristina Kirchner peleándose entre ellos. Un montón de gobernadores nuevos en una situación de fragilidad política y financiera. Digamos, el mapa es... Pero sin ninguno sin carisma los gobernadores. Sí, a ver, vuelta. El año pasado se produjo la mayor renovación de gobernadores desde el 83. Entonces hay una enorme cantidad de gobernadores nuevos que llegaron al poder porque hubo voto castigo y cansancio, pero todos esos gobernadores están tratando no de pensar en un proyecto nacional, están tratando de hacer pie en sus propias provincias. Ya empezamos a ver lo que pasa en algunas provincias como Misiones y hay que ver si eso no es el reflejo o el anticipo de lo que podrá venir en otras. Entonces, hoy el sistema político está fragmentado, dividido, con confrontación, con ausencia de coordinación, sin liderazgos. Y ahí cosecha Milei. Obviamente. Ahí cosecha Milei. A ver, yo soy, a la larga, para mí esto se ajusta por economía. Si la economía no mejora, en un momento la paciencia se va a acabar, la esperanza se va a acabar y la popularidad de Milei va a caer. Y el problema es que este es un gobierno tan débil institucionalmente y con un estilo tan confrontativo del presidente que si le llega a salir mal el plan económico y no reactiva la economía, incluso empeora lo que la gente está viendo que mejora, que es la inflación, bueno, esa caída puede ser muy fuerte y muy violenta porque no hay red de contención. Ahora, si la inflación sigue bajando, si este gobierno logra empezar a mostrar algún síntoma de reactivación a partir del año que viene, y con un cuadro de situación política e institucional tan fragmentado y dividido, bueno, este gobierno tiene una oportunidad muy importante de consolidarse el año que viene. Y después, si tiene 2 años más de crecimiento, no de 5 puntos o 8 puntos. Si este gobierno logra tener 3 años consecutivos de crecimiento de 3 puntos, va a estar en una situación muy competitiva. Pero bueno, ahí es donde se va a jugar a la larga la suerte. La economía. Yo creo que podrás gritar, podrás hacer show, podrás ir a cantar al Luna Park. Menem andaba en Ferrari, jugaba al básquet con la selección, echaba a su mujer de la quinta. En términos de incorrección política, si uno ajusta por lo que hacía Menem 30 años atrás, también era muy disruptivo. Pero al final de cuentas, es la economía. Gracias, Alejandro. Gracias, Joaquín. Se nos terminó el tiempo a todos. Chao, hasta el lunes.